Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a mi canal y este es un nuevo video en el que les voy a decir la forma definitiva para saber si tu perro es de raza. Y bueno, primero que nada les quiero aclarar que los perros no son marcas. No es un celular, no es un carro, no es un micrófono, no es una cámara, no es ropa. Entonces no se le tiene por qué llamar fino, no se le tiene por qué llamar original, porque no es un objeto. Pero créanme que los médicos veterinarios entendemos o queremos entender lo que nos quieren preguntar. Y la pregunta correcta sería si mi perro es de raza. Si tú quieres llegar a preguntar, la forma correcta sería ¿de qué raza es mi perro? No si es fino, no si es original. Aclarado esto, para empezar, pues hay muchos mitos sobre cómo saber si tu perro es original, es fino. Hay muchos mitos. Yo les voy a dar dos ejemplos y uno es cuando voy a usar el maniquí, el más común o el que más se escucha por ahí, que yo no sé de dónde lo sacaron. Es, llega la persona, le pone sus manos aquí y le estira la piel al animal como si fuera gelatina. Lo único que se puede medir aquí es el porcentaje de deshidratación de tu animal. Tú pellizcas un poco, levantas la piel y si la piel no se regresa de inmediato, significa que tu perrito tiene un porcentaje de deshidratación. Otro mito también muy importante es cuando llega un perrito a su vacuna y a la hora de estar inyectando le duele y llora, y las personas se quedan tristes pensando que porque su perrito lloró por la vacuna no es de raza, no es original. Y yo me quedo así como no entiendo de dónde sacaron estas ideas, pero créanme que son erróneas, son falsas. Imagínate que llegue alguien y te pique con una aguja, te va a doler, y si eres lo que sería un cachorro equivalente al humano, un niño, pues bueno, vas a llorar. Pero eso no significa que el perrito sea o no de raza. Es simplemente dolor y ya. La forma correcta de saber si mi perro es de raza o no, y la única, se los aseguro, es con registros. Hay un registro, bueno, hay diferentes registros, ¿no? Pero el más conocido es el Pedigree. El Pedigree, aparte de ser una marca de croquetas, es un registro en el que se colocan fotos, pruebas, imágenes, datos del animal y de las cruzas con las que va teniendo. O sea, supongamos que yo tengo un perro. Mi perro tiene pedigrí, pues bueno, en su pedigrí vienen los antepasados de mi perrito, sus papás, sus abuelos y de ahí para atrás. Entonces, esta es la única manera de saber si tu perro es de raza. Pero ojo, muchas veces pues la gente no le saca un pedigrí a su mascota. ¿Por qué? Porque aparte tiene un costo. Que no tenga pedigrí tu mascota no significa que no sea de raza. Puede ser que tu mascota sea puro, sea 100% de raza, pero pues que no tenga los papeles y ya. Y para esto, pues tú tienes que conocer a los papás, tienes que conocer a los abuelos. ¿Por qué? Porque si tú nada más lo ves físicamente a tu mascota, y a lo mejor físicamente tu mascota es idéntica a la foto que aparece en Google de un pastor alemán, es idéntico, o a lo mejor tu perrito es un pastor belga y pones una imagen en Google y es idéntico, pues bueno, no quiere decir que tu perrito sea 100% de raza. ¿Por qué? Porque no has visto a los papás. Tal vez uno de los papás o uno de sus abuelos no era pastor belga. Espero que me esté dando a entender, porque es un tema a lo mejor un poquito enredoso, pero esta es la forma correcta, teniendo registros. Si tú registras que, por ejemplo, mi gatito tuvo hijos, pues bueno, tú vas a registrar la camada. Vas a registrar la camada con fotos y datos del papá y de la mamá. Y de esta manera, cuando sus hijos tengan hijos, pues bueno, tú les puedes enseñar estos datos a la persona que se los quieres vender. Ahora, para registrar un perro también se necesitan ciertos requisitos. No vas a registrar un perrito, por ejemplo, así, un perrito así, y vas a decir que es un pastor alemán, ¿verdad? Entonces, tiene que tener ciertos requisitos. ¿Dónde están esos requisitos? Déjenles enseño. Bien, déjenles comparto pantalla. Y esta es la manera de saber los requisitos que tiene que tener la mascota para que sea de raza o no. En la FCI, que significa Federación Cinológica Internacional. ¿Ok? Entonces ustedes le van a dar clic aquí. Le van a dar en razas. Le van a poner buscar raza.
y van a poner la que ustedes quieren. A lo mejor están buscando, no sé, un chihuahueño, y aquí les va a aparecer chihuahueño. Le va a aparecer en diferentes idiomas. Ustedes se van a descargar el PDF y en el PDF, pues bueno, van a venir todo lo que tiene que tener el chihuahueño para que sea el estándar, el chihuahueño ideal. Sería como lo describe aquí. Obviamente, ningún perro va a ser perfecto, ningún perro va a ser exactamente idéntico al estándar, pero lo mejor es que estén lo más cerca del estándar para considerarlos de una buena calidad de la raza. Por ejemplo, el chihuahueño que estamos viendo, hay dos presentaciones, o hay dos, más bien hay dos variantes: chihuahueño pelo corto, chihuahueño pelo largo. Para las personas que llegan y preguntan por todos lados qué clase de chihuahueño es su chihuahuasaurio, así de ese tamaño, pues bueno, aquí lo pueden saber si es o no es, aunque de una vez les digo que no es. Y para esos que también dicen que el chihuahueño cabeza de manzana, que el chihuahueño cabeza de venado, que el chihuahueño cabeza de frijoles, no sé qué más se vayan a inventar después, pues bueno, quiero que sepan que no existe eso, que está un estándar de todas las razas que ustedes piensen, aquí vienen, a excepción de algunas razas como el pitbull, que no está reconocido en la Federación Cinológica Internacional aún, por temas, me imagino, legales, económicos, de que no quieren ahí soltar. Pues bueno, me parece que todavía no está registrada, pero en algunos otros lados muy seguramente les va a aparecer algún estándar del pitbull, eso es seguro. Pero yo lo que quiero que entiendan es que por más puro, por más de raza o por más mestizo que sea su perrito, pues al final de cuentas es un ser vivo que los va a amar para siempre, para toda su vida, y que no importa la raza que sea, ninguno vale más que otro. Un gusto hacer videos para ustedes, chicos. Me despido por ahora, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, adiós.